batalla que Alejandro Magno perdió en Persia con Joaquín Velázquez y Xavier Muñoz. Bienvenidos a Espacio Persa, un saludo enorme desde la costa de Barcelona para todo el mundo de habla hispana, receptivos todos a la cultura persa. Os habla Xavier Muñoz y estoy con un amigo y profesor, Joaquín Velázquez Muñoz, experto en la materia aqueménida de lo que vamos a tratar hoy. Joaquín, bienvenido a Espacio Persa nuevamente. Hola, buenas. Un placer volver a estar aquí. ¿Cómo estás, Joaquín? Todo bien, gracias. Ahora con mucho trabajo, pero por suerte, dado los tiempos que corren, no me puedo quejar. Estás escribiendo un libro de hace tiempo sobre el tema aqueménida, sobre Ciro el Grande. Me comentabas antes de la grabación y me parece muy revelador el tema porque apenas hay nada y mucho menos fiable que ya nos indicaste en el episodio que grabamos sobre Darío, la antigua Persia, en profundidad. Un episodio fantástico ya de hace casi 2 años que ha sido muy bien recibido por los oyentes y además de mucha audiencia que hemos tenido. Sí, como indicas, estoy escribiendo un libro centrado en la figura de Ciro, aunque no es una biografía al uso, ya que trato otros temas con mucho detalle, como los orígenes del pueblo persa, por ejemplo, la religión, el arte, el ejército, bastantes cosas. Aunque Ciro es la figura principal, podríamos decir que es una mezcla entre una biografía sobre Ciro y un manual sobre los orígenes del pueblo y del imperio persa. Del mismo modo, también dedico bastantes párrafos a otras entidades y estados que influenciaron al imperio persa, como por ejemplo es el periodo neoelamita, los medos, los imperios neoasirio y neobabilónico. Creo que es un libro que no dejará indiferente a nadie y que se superan muchas de las concepciones comunes que tenemos sobre los antiguos persas. ¿Qué te parece que la gente se interese por el funcionamiento del imperio persa y la audiencia que estamos teniendo? Me parece estupendo que cada vez haya más gente que se interese por la historia del Irán antiguo. Por desgracia, no hay mucha información en castellano y en muchas de las ocasiones las publicaciones sobre el antiguo Irán, en especial durante el periodo aqueménida, repiten mantras antiguos ya superados por la investigación actual. Perfecto, entonces, ¿listo para embarcarte en tiempos aqueménidas que son tu especialidad? Sí, por supuesto. Este nuevo programa muy especial porque vamos a hablar de uno de los muchísimos momentos trascendentales de Persia. Nos remontamos, como no, atrás en el tiempo, muy atrás. Corren los tiempos aqueménidas, el esplendor del inigualable primer imperio persa, el primer imperio mundial de la historia, una auténtica ONU con innumerables pueblos sometidos. Además, remontándonos en el siglo IV a.C., se avecinaba un ocaso que parece inminente, con la aparición del advenedizo rey de Macedonia, Alejandro, habiendo logrado lo imposible hasta el momento, unificar a las polis griegas, pacificar la Hélade de una forma definitiva, como ya sabéis, en la batalla de Queronea, patrocinada por su padre, Filipo II. El avance de Alejandro en su captura por el imperio aqueménida es imparable, extraordinario, algo salido de lo común, y en su tiempo se sabía que lo que estaba sucediendo iba a pasar a la historia más pura. Incontables invasiones ha sufrido Persia a través de los siglos, y no es para menos porque geográficamente encontrarse en medio tenía evidentemente ventajas y desventajas. Sin embargo, la llegada de Alejandro a Persia, a pesar de ser un bárbaro más, tanto para griegos como para persas, Alejandro era un bárbaro. Es necesario señalar, de entre todos los conquistadores que padeció Persia, que ninguno en la historia fue
de la benevolencia y admiración que tuvo Alejandro Magno por Persia. Él estaba fascinado por el imperio aqueménida de su padre y fundador, Ciro II el Grande, Cambises, su sucesor, y posteriormente Darío I, los grandes de Persia, del que quedó hechizado por estos reyes ya legendarios en su época, en el que no dudó y ambicionaba asemejarse a ellos. Por lo tanto, Alejandro no solamente fue un genio militar, sino un hombre adelantado a su época, con una visión de unicidad y tolerancia, que no muchos en su momento ni posteriormente supieron contemplar con sus ojos, y no pocos de sus mejores amigos y camaradas lo repudiaron por ello. Son muy pocos ejemplos en la historia que tenemos para clasificar la postura del macedonio. Dejamos de un lado sus famosas batallas decisivas, Isos, Gránico y Gaugamela respectivamente, para conquistar lo que actualmente sería Turquía, con Isos, con Gránico sería Siria, y Gaugamela sería la conquista de Mesopotamia, es decir, Irak, en su captura por el imperio persa. El titánico enfrentamiento entre Alejandro y Darío III, ambos soberanos jovencísimos además y con una ambición de difícil definición. Estas batallas, sin embargo, decidieron la anexión de dichos países actuales y nos queda el eterno planteamiento de si existió alguna batalla que interesara anexionarse el mismísimo Irán, es decir, o propiamente el corazón de la mismísima Persia. ¿Se decidió todo verdaderamente en la llanura mesopotámica de Gaugamela? ¿Hubo alguna batalla más en Persia después de Gaugamela? ¿O la anexión del imperio persa fue un camino de rosas? Lo que queda claro es que la batalla de Gaugamela, como poco, es la que considero la batalla más espectacular de la historia, y muy pocas así van a ver. Muchos piensan que, después de aquello, Persia quedó completamente pacificada. Bien, pues eso no fue así. Existió otra batalla más. No tan espectacular, por supuesto, pero sí trascendental, y fue conocida como la Batalla de la Puerta Persa. Una batalla olvidada, además, que me veo obligado a exponer aquí, por los objetivos establecidos de mi espacio, debido a su notoriedad, porque en esta batalla de la Puerta Persa, muy poco conocida, o también se le llama la Puerta Pérsica, Alejandro Magno, con la mitad de su ejército que tendría, tuvo que enfrentarse a su mayor reto militar del momento. Y por si esto fuera poco, esta batalla, misteriosamente desaparecida en la historia, de la que no hablan ni los expertos en la materia, fue su mayor y más amarga derrota hasta la fecha. Como digo, una batalla de la que no se conoce y probablemente no haya usted oído jamás, pero esta batalla existió y de esto vamos a hablar hoy aquí. Fueron unas auténticas Termópilas, pero a la inversa, por muchísimas razones que vamos a ver a continuación, donde el persa defendía su tierra con escasos efectivos y puso en jaque una coalición de macedonios y griegos. Al rey macedonio lo pusieron a prueba constantemente con unos retos que difícilmente se presentan hoy a una empresa una y otra vez, y superarlos, lidiándolos de constantes crisis que hubiesen ahogado la expedición de Alejandro de vuelta a casa antes de lo previsto. Pero Alejandro Magno es un genio excepcional, que salió triunfante, demostrando que ninguna de sus hazañas fueron una mera casualidad.
Con estas palabras nos adentramos y analizamos de fondo el tema, que ya lo estamos, por cierto, desde hace rato, cómo se adentraron los primeros conquistadores europeos en las profundidades de Persia. Preludio antes de la batalla, la toma de Susa. Si le echáis un vistazo al mapa de la antigüedad, Susa, que había sido la capital elamita desde tiempos acadios, se encuentra en Irán. Justo antes de que empiece la portentosa cordillera del Zagros, unas montañas impresionantes que se encuentran en Irán, Susa es una ciudad que sigue existiendo en la región iraní de Elam, que la pronuncian Ilam con la I. Todavía siguen existiendo estos míticos nombres como autonomías regionales, amigos. Es increíble, pero cierto. Y además es del mismo tiempo de cuando se funda Babilonia, o incluso anterior. Imaginaos, para no haber desaparecido, esta ciudad, la de miles y miles de años que debe de tener. Anteriormente ya os había hablado de los sumerios y de los acadios en el periodo dinástico arcaico, donde hablé en su día de la formación de las primeras ciudades sumerias y la fundación del primer imperio de la historia con Sargón de Akkad. Podéis echarle una ojeada o una escucha en iVoox y en YouTube. Una idea de qué tiempo nos estamos remontando con la histórica región de Elam y su pueblo y su nación y su cultura, totalmente independientes, ¿no? El contexto en el que se remonta la ciudad de Susa. Susa era mucho más que una simple ciudad. En tiempos del Imperio Persa, no solo era la residencia de invierno de los soberanos aqueménidas, sino que estaba considerada como la capital administrativa del imperio, ya que allí recibía el gran rey a sus embajadores y se guardaba gran parte del tesoro real. Las capitales del imperio aqueménida es una particularidad de la historia, lo cual no es de extrañar debido a la envergadura del vastísimo imperio persa, así que no tenían una capital fija. Esto es una excepción en la historia, un imperio con varias capitales, así era el estado aqueménida. La corte imperial se hallaba allí donde moraba el gran rey de reyes, ora Babilonia, ora Susa, después Persépolis, Ecbatana, Pasargadas. No queda claro cuál era exactamente la capital porque eran todas las ciudades donde se establecía la corte con el rey persa. Inmediatamente después de la victoria en la batalla de Gaugamela, comenzó la anexión de Persia por el macedonio. Una tropa helénica, bajo el mando del general Filóxeno, había partido hacia la ciudad de Susa para asegurar la entrega de la misma. Como señal de buena voluntad, el sátrapa persa de la región, llamado Abulites, envió a su hijo Ochatres a Alejandro, anunciando así una rendición pacífica a la ciudad. De esta manera, Alejandro entró en Susa a mediados de diciembre del 331 a.C., y al igual que había hecho en Babilonia con otro sátrapa aqueménida, confirmó a Abulites en su cargo de gobernador, pero siendo siempre vigilado por un comandante macedonio y una pequeña guarnición. Una escolta ceremonial acompañó a los macedonios desde el río Coaspis hasta la entrada del Palacio Real de Susa, donde Alejandro reflejó el trascendental éxito de su campaña de anexión a Persia, sentándose en el trono de los emperadores persas. Esto
políticamente es muy fuerte porque Darío III aún sigue con vida, refugiándose en las satrapías del Oriente Lejano, organizando otro nuevo ejército. Se ve que los antiguos persas debieron de ser como los soviéticos, que ya podías destruir los ejércitos que quisieras, que te volvían a hacer otro. Así que el tiempo lo era todo. ¿Estarían todos los persas dispuestos a aceptar el mandato helénico? Los macedonios se dirigen hacia las profundidades de Irán. Después de la captura de Susa, Alejandro dividió su ejército en dos partes, una con él, donde comandaría la infantería macedonia, la caballería de dos compañeros tan famosa, los arqueros y los exploradores, acortando camino por las montañas. Y otra sección fue con Parmenión, por el camino real, la autopista que unía Susa con Persépolis, con los carros, la caballería tesalia, la infantería pesada y los mercenarios. Pensad que el camino real persa era inmenso y se podía decir que era una verdadera carretera nacional que atravesaba países enteros. La primera ruta de la seda fue establecida con esta carretera, que fue oficial y nivel imperial. Este proyecto ya se inició con Darío I para movilizar tropas y correos rápidamente de una parte del imperio al otro. Una obra de la ingeniería aqueménida, como unas cuantas más, ni más ni menos. Posteriormente, los romanos formarían su famoso imperio gracias a la formación de provincias, una administración idéntica a la satrapía aqueménida, sumándole una red de carreteras y cómo debieron de ser todos los futuros imperios de la historia. Tenemos al profesor Joaquín Velázquez Muñoz, que está conmigo y además me inspecciona porque es experto en la materia, que nos revelará más datos sobre este camino real que ha estudiado en profundidad, porque desde luego el camino real desde Sardes hasta Susa, caminito había. ¿No es así, profesor Joaquín? Sí, es cierto. De hecho, la capacidad de la autoridad central del gobierno aqueménida para controlar los territorios conquistados, proclamar su presencia, recolectar y supervisar sus bienes y mantener sobre todo también la seguridad, dependía de un sistema eficiente de comunicación. Sabemos que todo el imperio persa estaba unido por una red de caminos, no solo este camino entre Sardes y Susa. Las vías más importantes conectaron de este modo los centros del gobierno provincial en Asia Menor, Egipto y la costa fenicia en el oeste, la India, Aracos y Bactria en el este, con las capitales del imperio, Babilonia, Ecbatana, Susa y Persépolis. Es evidente que el vasto imperio persa no habría podido funcionar sin un sistema eficaz de comunicación y de transporte. Aunque el poder fue transferido a los gobernadores provinciales, la vigilancia política de la periferia desde el centro, el movimiento y las operaciones de los ejércitos reales y la circulación de recursos en forma de tributos y de mercancías siempre exigió la existencia de un sistema de comunicaciones eficiente. Así, de este modo, los grandes centros de poder del imperio fueron así conectados por un sistema viario que agilizaba y facilitaba el transporte de las órdenes reales, así como la circulación de los funcionarios entre el núcleo del imperio y las diferentes provincias. Sobre este sistema viario se implantó un sistema de correos que permitía al gran rey comunicarse con los centros más distantes de su imperio en un tiempo récord, agilizando por ello la administración del imperio. Para ello, sobre estos caminos se implantaron una serie de estaciones que estaban distantes las unas de las otras por aproximadamente un día de viaje, donde los mensajeros, funcionarios, cortesanos o viajeros podían alimentarse, descansar y cambiar de montura para pues, proseguir con el trayecto sin problemas. No obstante, el disfrute de tales ventajas siempre dependió de la presentación de un documento oficial sellado, del que tenemos algunos ejemplos. Del mismo modo, la velocidad y eficiencia de este servicio de comunicación dependió de unos sistemas de relevos rápidos de los mensajeros.
Por ello, los caballos utilizados para estas comunicaciones de alta velocidad fueron cuidados de manera bastante cuidadosa. Esto a su vez sugiere que estos caballos fueron especialmente seleccionados, criados y entrenados. Del mismo modo, para mejorar las comunicaciones, los monarcas aqueménidas se preocuparon por mantener los caminos libres de obstáculos. Sabemos que una serie de individuos se encargaron de mantenerlos en buenas condiciones a través de prospecciones periódicas. Y también una serie de guarniciones fueron dispuestas sobre los lugares que eran de carácter más estratégico para garantizar la seguridad pues de aquellos individuos que transitaban por estos caminos, pues siempre de diversas amenazas se cernieron sobre los viajeros. También algunos grupos de viajeros y las personas de alto estatus fueron también escoltados por guías. De este modo, los viajeros oficiales necesitaron de escoltas armadas y no se podía contemplar, en general, en el mundo antiguo, emprender un largo viaje sin apoyo oficial. Este sistema también garantizaba que los movimientos de los individuos fueran supervisados, lo que sirvió también para mantener la seguridad. Evadir esta vigilancia constante era una empresa bastante difícil y peligrosa, como bien demuestran las fuentes de época clásica, que dan una serie de ejemplos sobre la dificultad de evitar estas guarniciones. También tenemos información del archivo de la fortificación de Persépolis, que hace mención igualmente a los contadores del camino. Estos individuos tenían la misión de recorrer las vías por orden real. Todo esto apunta a la existencia de una organización oficial destinada a ampliar, modificar, reparar y trazar esta compleja red de caminos. Cómo eran estos caminos es en realidad bastante incierto. Es poco realista visualizar algo así como una moderna carretera asfaltada, con una caída, por ejemplo, que sirviera para el drenaje, para mantenerla libre del agua, por ejemplo. Cualquier fina superficie en este periodo debió de haberse limitado a las secciones del camino próxima a las entradas de las ciudades y dentro de las mismas. Pero lo que es seguro es que eran lo suficientemente amplios y sólidos como para dar cabida y soporte al peso de los carros, como así lo atestigua el repetido uso del término griego amasitos, que significaba camino de carros, que los griegos dieron a estos caminos persas. También secciones de lo que se piensa que eran caminos del periodo aqueménida se han encontrado en la región del Fars, en el moderno Irán, demostrando que algunos de ellos estaban pavimentados, mientras que otros fueron entrecortados en las laderas montañosas para permitir el paso y probablemente nivelados, para que fueran útiles para este tráfico rodado de carros. No obstante, estas pavimentaciones no son tan sofisticadas como las que veremos posteriormente en el periodo romano. Del mismo modo, estas vías también sirvieron para fines bélicos, pues facilitaban el rápido movimiento de las tropas, sobre todo en aquellos momentos en los que se necesitaba de una vertiginosa respuesta por parte del poder central. Asimismo, estos caminos constituyeron una especie de instrumento para la realización de una guerra relámpago, donde estos rápidos movimientos se sumó la asistencia de unos sistemas de comunicación transmitidos de manera acústica y óptica, que permitían salvar grandes distancias en pequeños periodos de tiempo, dando a conocer situaciones políticas, económicas o militares que se producían en las regiones más alejadas del imperio, y de la que tenemos también información transmitida por las fuentes antiguas. Por este motivo, el movimiento de las tropas de una región a otra implicaba necesariamente la existencia y el mantenimiento no solamente de las vías propiamente dichas, sino también de las capacidades logísticas, esto es, posibilidad de conseguir alimentos, depósitos de agua, reservas de arma, etc. De este modo, cuando los ejércitos estaban en marcha, era necesario contar con los suficientes almacenes para los hombres y también para los animales que acompañaban a estos ejércitos. Pero tal ventaja, no obstante, podía convertirse en ocasiones en un arma de doble filo, pues la pérdida de estos ejes de comunicación podía provocar grandes problemas al poder central
ya que daban la posibilidad a los ejércitos enemigos de salvar grandes distancias sin dificultades. Como por ejemplo es el caso que nos ocupa, pues Alejandro empleó estos caminos en su expedición. La conclusión que debe ser que esta red viaria aqueménida abarcó a todo el imperio, manteniéndose durante toda su existencia. De este modo, el sistema viario aqueménida facilitó las comunicaciones entre el gobierno central y las provincias del imperio, agilizando así las tareas administrativas y la recolección de los tributos. También ayudó a este sistema al desarrollo de una actividad comercial a gran escala, favorecida también por la seguridad reinante, que fue garantizada, como indicado, por los puestos de guardia que se pusieron a lo largo y ancho del imperio. Y también estos caminos proporcionaron al Estado persa de unas líneas de acción que permitieron la rápida respuesta de los grandes reyes ante situaciones de rebeldía o ante invasiones extranjeras. Así, de este modo, los caminos reales del periodo aqueménida constituyeron uno de los instrumentos pues más importantes del gobierno que los soberanos persas ejercieron sobre el Próximo Oriente y Asia Central entre los siglos VI y IV a.C. Todo esto que dices, Joaquín, me recuerda mucho a Maratón, cómo los atenienses mitifican y sacralizan esas carreras que hacían, cuando ni más ni menos eso en Persia desde luego no ocurría, porque lo primero es que iban a caballo y el camino estaba perfectamente estructurado. Como bien dices, con relevos de caballos, postas, etc. En fin, lo de Maratón es ridículo en comparación con el desarrollo de comunicación que había en el imperio aqueménida, que sin embargo eran los bárbaros, ¿no? Sí, pero no solo los persas fueron etiquetados con el término bárbaros, sino todos los pueblos que fueron ajenos al mundo griego, como egipcios o fenicios, incluso los romanos, fueron etiquetados con este término peyorativo. Es un término que en un primer momento hacía referencia o señalaba a los extranjeros y que posteriormente empezó a cargarse con connotaciones peyorativas, tal y como le ocurrió a otros términos griegos como tirano o sátrapa. Por ejemplo, sátrapa es la versión griega del término que los persas simplemente utilizaban para referirse a un gobernador provincial. No obstante, son términos que aparecen en todas las civilizaciones que describen a otros individuos que ellos consideraban como incivilizados o primitivos. Tenemos bastantes ejemplos del mundo mesopotámico, entre asirios y babilonios, sumerios, de términos para describir a poblaciones que ellos consideraban inferiores en cuanto a civilización a ellos, como por ejemplo los términos Umamanda, Gutio, Lulubi. Por ejemplo, estos dos últimos términos en un principio eran términos que hacían referencia a pueblos que vivían en las montañas del Zagros y que posteriormente fueron cargados con connotaciones bastante peyorativas en estas fuentes mesopotámicas. De hecho, este proceso de reconocer y mediar entre una identidad cultural y otra permitió el desarrollo del pensamiento etnográfico antiguo, pero este implicó también la creación del otro, una objetivización y sobresimplificación de lo que el otro pueblo era en realidad. Así, por un lado, el otro permitió tanto a griegos como a sirios, por ejemplo, afirmar su propia identidad cultural al considerar similitudes y diferencias entre ellos y otros pueblos. Por otro lado, los otros fueron vistos a través de la lente de las creencias de los griegos o en este caso también de los mesopotámicos, quienes les atribuían en un conjunto de características que fueron frecuentemente descontextualizadas, monolíticas y el resultado sobre todo de malentendidos o prejuicios. Pero vamos, como te digo, son términos que aparecen en todas las sociedades que podríamos considerar letradas. Sin duda, el camino real favoreció la movilidad de los macedonios para invadir más rápidamente. Para matar a una bestia hay que apuntar al corazón. Después de Susa, el próximo objetivo de Alejandro fue adentrarse en Irán.
Tras pasar los montes Zagros para llegar a Persépolis, el corazón de Persia, una comarca completamente desconocida para los viajeros de Occidente. Tercer apartado, los uxios. Durante la invasión, descubrimos que adentrarse en Persia no fue un camino de flores para los macedonios, como bien lo había sido el solar mesopotámico. Para empezar, en el camino a la capital persa había que atravesar las tierras tribales de los uxios, un pueblo guerrero de pastores que había mantenido su independencia frente al imperio aqueménida. Indómitos a la dominación persa, controlaban los desfiladeros que permitían atravesar los montes Zagros y cobraban un peaje a todos los que transitaban por su territorio. Vemos que el imperio persa, las tribus centrales de las montañas de Irán, no estaban muy sometidas al imperio. De hecho, los dejaron en paz. Entonces, mi pregunta aquí es, Joaquín, ¿hasta qué punto dominaban los persas Persia? Porque por lo que veo, no era en absoluto lo que nos pintan los mapas. Bueno, estos eran pueblos autónomos, pero eso no quiere decir que fueran independientes. Los persas emplearon diferentes métodos para que el modus vivendi con estos pueblos fuera beneficioso para ambas partes. Sabemos que estas poblaciones, dado el entorno en el que vivían y su organización socioeconómica, pues eran bastante difíciles de controlar, como ya lo evidencian los textos anteriores del periodo neoasirio. También sabemos que muchas tribus de pastores nómadas vivían en el suroeste de Irán durante el periodo aqueménida, no solo por lo que nos dicen las fuentes clásicas en relación a pueblos como los coseanos, los usienos, los elimeos o los bardos, entre otros, sino también por la información que nos transmite el archivo de la fortificación. Para controlar estas poblaciones e integrarlas dentro de la estructura imperial, los persas utilizaron diferentes métodos. Uno de ellos fue establecer confederaciones tribales encabezadas por individuos que eran leales al rey, como lo fueron, por ejemplo, Medates o el propio Gobrias en la época de Darío I. El rey persa reforzó estas confederaciones con políticas matrimoniales. De hecho, Sisigambis, la madre de Darío III, fue presumiblemente una usiena. Pero el método más empleado por los persas es el método conocido como el del don y el contradón. Los reyes persas, en sus desplazamientos entre las capitales de su imperio, utilizaban deliberadamente las vías controladas por los montañeses, a los que se les pagaba voluntariamente una determinada suma. En otras palabras, el encuentro con los coseanos o con los usienos no desembocaba en un acto de guerra, sino que se expresaba en términos de acuerdo y contrato. Esta práctica, que es denominada como el don vinculante, era una relación funcional entre la donación e intercambio, siendo la donación solo un elemento de un sistema de beneficios recíprocos que son tanto gratuitos como vinculantes. La libertad de la donación obliga al beneficiario a una contradonación, lo que genera un flujo continuo de donaciones y regalos compensatorios. De este modo, la subvención pagada por el rey es voluntaria, ya que tiene el valor de consagrar un acuerdo, con lo cual está claro que este episodio anual daba cuenta de un estado de paz entre los montañeses y los aqueménidas, o si se prefiere, como indican algunos investigadores, de un estado de hostilidad regulada. No obstante, estos acuerdos, renovados cada año, dan buena cuenta de la naturaleza de los vínculos que unían a los pueblos montañeses con los persas. Estos, en primer lugar, vieron su autonomía reconocida casi explícitamente, ya que llegaban a un acuerdo con el gran rey. Esta autonomía no era puramente formal, ya que según toda apariencia estas personas no rendían tributo. Sin embargo, al tomar la iniciativa el rey persa mediante la entrega de regalos, exigía a estas poblaciones a estar obligadas. A través de tales dones se estableció una jerarquía. Dar es mostrar la superioridad de uno, estar por encima. Aceptar sin dar nada a cambio o sin dar más de vuelta es volverse un siervo, caer más bajo.
De este modo, la dependencia fue realmente de los montañeses con respecto a los persas y no al contrario, ya que cada año el rey llegaba para renovar una soberanía que debía seguir siendo en teoría ficticia. De hecho, este tipo de regalos no deberían de interpretarse como una expresión de unas relaciones de intercambio recíproco. El monarca hace regalos o corresponde con regalos de forma regia, no igualitaria, y mucho menos de manera servil. Además, probablemente el intercambio de regalos tuvo lugar durante ceremonias regias cargadas de simbolismo. Esto conduce a dos observaciones. Por un lado, aunque políticamente autónomos, los montañeses están, no obstante, en el camino de la integración en la economía real, como evidencia el archivo de la fortificación. Y por otra parte, la conquista de Alejandro constituyó una ruptura total. Ya no era una cuestión de intercambio, sino de integración política y del pago de tributos como se exigía a otras regiones del imperio. Desde entonces, para los montañeses, el impuesto revestía otro significado contrario al que les ofrecía el gran rey. Además, el Estado persa obtenía también suculentas ventajas de esta práctica. Como contrarregalo, estos pueblos debían proporcionar, entre otras cosas, lo que seguía siendo su principal riqueza, estos soldados. El gran rey lograba no solo que los habitantes de las montañas no fueran un foco de inestabilidad, sino que también participasen en su defensa enviando contingentes a los ejércitos reales. Igualmente, la provisión de estos contingentes militares es también una forma de integración, ya que en general todas las unidades estaban bajo la autoridad de persas. Por todo ello, la entrega de regalos tenía un profundo significado en el sistema persa y estaba cargado de un profundo simbolismo. En vez de ser conscientes de la importancia de esta tradición en las culturas proximo-orientales, los autores grecorromanos no transmitieron un correcto entendimiento de esta práctica. La entrega de regalos en el Próximo Oriente antiguo implicaba una profunda y recíproca relación sociopolítica, y esto se aplica también al intercambio entre el rey y sus súbditos. El intercambio obligaba tanto al dador como al receptor a una lealtad recíproca, aunque siempre subrayándose la posición superior del monarca. Cada regalo tendía a producir obligaciones frecuentemente duraderas y de gran alcance, creando a su vez lazos bastante fiables y duraderos. La relación entre el gran rey y estos pueblos montañeses fue probablemente de este tipo. El rey y los súbditos, incluidos los jefes tribales, se beneficiaron mutuamente por el intercambio de regalos, principalmente metales preciosos por ganado. Además, por un lado, los reyes persas garantizaban la seguridad de los pastos, las tierras y las migraciones estacionales de estos pastores nómadas, y por otro lado los montañeses aceptaban la obligación de proteger los caminos reales y las caravanas que los transitaban, así como prestar unidades auxiliares a los ejércitos persas. No obstante, es difícil imaginar que la razón para las batallas que tuvieron lugar entre Alejandro y las tribus del Zagros fuera su desconocimiento de la relación entre el gran rey y estos pueblos. Aunque investigadores como, por ejemplo, Pierre Virillian consideran que Alejandro se equivocó al entender el regalo como un peaje o derecho de paso, de hecho muchos investigadores modernos siguen malentendiendo estas informaciones de las fuentes clásicas. De cualquier modo, la evidencia sugiere que los usienos recuperaron su independencia alrededor del 317 a.C. o quizás incluso antes, ya que los autores antiguos los listan entre los pueblos autónomos de Persia. Así, mientras la acción de Alejandro de someter a los usienos y también posteriormente a los coseanos probó ser ineficaz y sin ningún resultado duradero o efectivo, las políticas desplegadas por los persas sí resultaron en una situación durable. Sin recurrir a la fuerza, el rey aseguraba la lealtad de estas poblaciones que podían ser en ocasiones problemáticas, mientras las últimas proveían al ejército persa contingentes militares y seguridad en los caminos reales, lo que claramente benefició la actividad comercial y la afluencia de riqueza al núcleo del imperio. Del mismo modo, la circulación de regalos no es un mero quid pro quo para mantener la paz y asegurar la circulación, sino que también fue la manifestación del poder y la superioridad del rey persa. Además, dada la documentación disponible, parece que esta relación fue duradera a lo largo de todo el periodo aqueménida, así como una herencia del periodo neoelamita anterior.
Los seleucidas, por ejemplo, probablemente entendieron las ventajas de esta estrategia de control y la adoptaron en gran parte después de los persas, dejando de lado la táctica que había seguido anteriormente Alejandro. En definitiva, podemos concluir que cualquier intento de establecer una administración directa sobre estos pueblos habría estado prácticamente condenada al fracaso, como lo evidencia la práctica que hizo Alejandro, pero también la práctica que anteriormente siguieron los asirios. De hecho, los persas nunca tuvieron la ambición o la intención de anexarse a estos pueblos, sino que encontraron una manera mucho más sutil de controlarlos e integrarlos en el imperio. El éxito de esta práctica de un intercambio de favores entre las autoridades imperiales y los gobernadores locales y su pueblo podría ser visible también en el registro arqueológico, ya que después del periodo neoasirio parece reflejar una atmósfera mucho menos militarizada, donde los asentamientos fortificados en la región del Zagros fueron abandonados en favor de villas y pueblos sin fortificar. Esto evidencia que la práctica persa fue bastante beneficiosa para ambas partes. Alejandro se negó categóricamente a pagar este tributo, que de antaño hicieron los persas, por lo que las hostilidades dieron comienzo. El jefe de los uxios, Madates, quería bloquearles el paso, pero el rey macedonio se le adelantó y atacó con gran contundencia por dos frentes. Al final, Madates acabó rindiéndose y dejó que los macedonios se abastecieran con los recursos de su tierra a cambio de poder conservar sus asentamientos. Joaquín, ¿fueron los uxios exterminados o castigados, según algunos relatos de los que nos hablan del tema? Como te acabo de indicar, los usienos son mencionados por Arriano como uno de los pueblos autónomos de Persia en el año 317 a.C. Es evidente que fueron castigados con el pago de tributos, pero esta situación no fue muy duradera y pronto recuperaron su autonomía, evidenciando que la estrategia de Alejandro no fue efectiva. También relacionado con lo anterior, si estos pueblos fueran independientes del poder persa, no sería entendible que un persa como Medates hubiera dirigido la defensa en esta zona del Zagros. Para Alejandro, la escaramuza con los uxios de las montañas había sido una pequeña piedra en el camino. Lo peor estaba por llegar. La ruta que se abría ante él por los desfiladeros era larga y estaba erizada de dificultades. Dominados los bárbaros, los últimos defensores de una vacilante Persia tuvieron tiempo de organizar una contundente defensa. Todavía estaban dispuestos y con una estrategia genial para bloquearles el camino por el único paso montañés accesible que enseguida vamos a ver. ¡4! El ejército macedónico bloqueado. A los 6 días de marcha, el ejército macedonio llegó a un desfiladero que los geógrafos antiguos conocían por desfiladero de las puertas pérsicas. Al noroeste del actual Yasuj, era la llave que conducía a las llanuras de Persia. Y es que entre montañas, el único camino seguro conducía a dicha serranía de la puerta persa, un angosto pasaje fácilmente defendible a imitación de las Termópilas en Grecia. El caso es que aquí se iba a repetir la misma historia, solo que a la inversa, aunque mucho más dramático. Recordamos que estamos en pleno invierno del 330 a.C., en un terreno escabroso, nevado, con un clima de montaña, con unas temperaturas que por las noches descendía a menos de 20 grados bajo cero. La empresa parecía a todas luces prácticamente imposible. Debería recorrer más de 300 kilómetros a través de los montes Zagros, montañas cuya altura oscilaba entre 2.000 y los 5.000 metros, en su mayor parte cubiertas de nieve perpetua y hielo,
cuyos senderos resultaban desconocidos para los guías locales que había contratado. Esto me recuerda mucho a cuando Aníbal tuvo que cruzar los Alpes para entrar en Italia, pues aquí estamos unos siglos antes con Alejandro Magno, antes de introducirse en Persia con los montes Zagros. Los macedonios se encontraron el desfiladero bloqueado por un muro de piedras, tras el cual esperaba un ejército persa. ¿De cuántos efectivos hablamos, Joaquín? Las cifras son completamente especulativas, pues en un relato de estas características lo que se intentaba era ensalzar al vencedor final, por lo que las cifras son seguramente bastante exageradas. Arriano indica, por ejemplo, que Ariobarzanes tenía una fuerza de 700 jinetes y 40.000 soldados de infantería que se enfrentaron a una fuerza de unos 10.000 macedonios. Muchos investigadores consideran estas cifras para las fuerzas persas exageradas e imposibles. De hecho, los estudios más recientes hablan de como mucho unos 2.000 defensores. Este ejército estaba al mando del sátrapa Ariobarzanes, el último defensor de Persia. Fue un patriótico sátrapa que luchó hasta el fin. Dirigió la última resistencia de las fuerzas persas contra las fuerzas de Alejandro Magno y mantuvo exitosamente a raya el ejército macedonio durante 30 días. Ariobarzanes, nombre persa que significa el orgullo de los arios, fue el responsable de apuntalar una contundente defensa para frenar el avance macedonio, que se dirigía hacia la sagrada Persépolis. Aquí se inicia una batalla no muy nombrada por la historia y que mantuvo en jaque a Alejandro durante nada más ni nada menos que 30 días. En las Termópilas fueron 3 días, Joaquín, ¿no es así? Sí, así es, pero eso no quiere decir que fuera un mes de ataque continuo. Tras su derrota, los macedonios se retiraron para reorganizar sus fuerzas y sobre todo para encontrar un camino que les permitiera rodear el paso y atacar tanto a los persas que se encontraban en las alturas como atacar por la retaguardia la posición de Ariobarzanes. Entonces queda claro que las Termópilas fueron un chiste en comparación con esta batalla en la que tuvo que enfrentarse el mayor genio militar de aquella época y todavía para hoy en día, Alejandro Magno, cuando estaba invadiendo Persia, atravesando estas montañas brutales que vienen a ser los montes Zagros. Lo digo para los que piensen que Irán o Persia es un desierto, ¿no? Pues bien, no es así. Persia tiene muchas montañas altísimas además. Tenemos en el norte el monte Damavand, que es como el Olimpo de los persas, donde los dioses del mazdeísmo, incluso Ahura Mazda, las leyendas, la mitología, todo esto se encierra en estas montañas que tiene como unos 5.000 metros de altura o mucho más. Seguimos con el tema porque en esta defensa me gustaría preguntarte, Joaquín, que con qué preparación y armas contaba el ejército aqueménida, comandado por Ariobarzanes. Pues al saber la ruta tomada por Alejandro, se habría dirigido hacia las puertas persas y habría tomado posiciones en el lugar. Se piensa que habría erigido una pared dentro de la garganta y una protegisma, que era una especie de terraplén que consistía en un foso con la tierra extraída, haciendo un muro en ocasiones coronado por un parapeto de albañilería, y habría podido ser establecida delante de este primer muro. Detrás de esta rudimentaria construcción y del muro pudieron colocarse catapultas, las cuales habrían tenido un alcance efectivo de alrededor de unos 25 metros más allá de esta protigisma. Un muro adicional que habría sido defendido por una pequeña fuerza, podría haber estado con toda probabilidad situado para bloquear un posible movimiento macedonio sobre el gran barranco que se extendía al noreste desde un punto situado al oeste de la protigisma. Un contingente persa en las alturas habría sido desplegado también en los flancos suroccidentales de la garganta, en un punto ligeramente anterior a la protigisma. La relativa suavidad de las laderas en este punto habría permitido rodar a las piedras o a los grandes cantos rodados lanzados sobre las pendientes más empinadas directamente hacia abajo, antes de la protigisma, como evidencian las fuentes que acompañaron a Alejandro.
Del mismo modo, arqueros y catapultas habrían sido emplazados en las alturas, también en esta posición defensiva. En cualquier caso, los persas situados en las alturas también actuaron como puestos avanzados de observación para vigilar el avance de Alejandro y preparar estas defensas. Me parece impresionante. Enfrentando a este inesperado obstáculo, los macedonios no entendían a qué tribu alpina se enfrentaban ahora. Alejandro montó su campamento a 1 hora de marcha del desfiladero y decidió asaltar la muralla construida por los persas al amanecer. A medida que se adelantaban por el desfiladero, aparecieron de la nada, por lo alto, ráfagas de saetas, piedras disparadas, jabalinas que se arrojaban por ambos lados hacia la estrecha formación de sintagma macedónica. Es necesario señalar que cuando hablamos de piedras son de muy diversos tamaños, desde las que son disparadas con honda hasta grandes bloques de piedra disparadas incluso con catapultas instaladas en lo alto. Se trata de una emboscada bien planificada, nada de salvajes de la montaña, y son los mismísimos persas que luchan con furor defendiendo la puerta de su patria frente al invasor. Atacado de frente y por ambos flancos, Alejandro Magno, por primera vez, fue derrotado. Se retiró a su campamento, dejando atrás a los heridos en combate. Hablamos de una derrota histórica, la primera de Alejandro Magno, Joaquín. Muchos investigadores han indicado que este enfrentamiento fue clave en el éxito de la expedición de Alejandro. En la primera acometida, pues, el ejército del rey macedonio sufrió bastantes bajas. Los macedonios intentaron retirarse, pero el terreno y su retaguardia, aún en progreso, hicieron imposible una retirada ordenada. Alejandro se vio obligado a dejar atrás a sus muertos para salvar al resto de su ejército. Una gran señal de desgracia para los macedonios y otros griegos que valoraban altamente la recuperación y el entierro adecuado de sus caídos. Es evidente que los persas tuvieron razones para creer que este éxito inicial podría cambiar el curso de la guerra, detener el avance de Alejandro hacia Persépolis y obligarle a usar otras rutas alternativas para invadir Persia. Le habrían dado el tiempo necesario a Darío III para reunir otro gran ejército que pudiera enfrentar nuevamente la invasión macedonia. Autores antiguos y modernos han reconocido también similitudes entre la batalla librada en las Termópilas y las puertas persas. Las puertas persas desempeñaron el papel de las Termópilas persas, pero como las Termópilas finalmente también cayó. Esta batalla de las puertas persas se vio como una especie de inversión de la batalla de las Termópilas que se libró en Grecia en el año 480 a.C. En un intento de detener a las fuerzas invasoras. Es cierto que Alejandro sufrió un duro revés en su avance, pero se salvó finalmente el envite y salió victorioso y finalmente pudo seguir avanzando sin mayores contratiempos. La situación era crítica. Aquel desfiladero era el único paso que llevaba hasta la llanura persa. Y si no conseguía flanquearlo rápidamente, la otra parte de su ejército, mandado por Parmenión, que debía llegar a Persépolis al mismo tiempo que él, como habían fijado el punto de reunión, quedaría peligrosamente expuesta. El objetivo persa se estaba cumpliendo, que consistía en frenar a los macedonios el máximo de tiempo posible mientras se armaba otro poderosísimo ejército persa. Con los pasos nevados ni siquiera había marcha atrás. ¿Cómo flanquear el paso persa en pleno invierno y con todos los caminos obstaculizados? Y además de todo esto,
No conocemos las ocultas intenciones de Ariobarzanes con su triunfo. Se ha cuestionado que fue nombrado sátrapa de Persia, algo inusual. Y vamos al desenlace de la batalla. De un modo similar a lo ocurrido en la batalla de las Termópilas, el rey macedonio, después del mes más duro de su vida, pudo finalmente conquistar este estrecho paso debido a un pastor licio que le reveló la existencia de un sendero alternativo que conducía a la retaguardia de los defensores. Tras rodear las montañas durante 2 días, Alejandro y su caballería de macedonios, divididos de 2 flancos por Crátero, cayeron sobre las defensas persas del nordeste. Destruyeron 2 fortificaciones e hicieron huir a los soldados de una tercera. La confusión y la sorpresa generada por el enemigo fue total, y Ariobarzanes acabó muriendo mientras huía para unirse a Darío III. Las impresionantes maniobras que posteriormente realizó a su modo Aníbal, enfrentándose a los galos en los Alpes, las realizó Alejandro en el corazón de Persia a su manera. A pesar del fracaso inicial, la batalla de las puertas persas se cuenta entre las hazañas militares más brillantes de Alejandro Magno, junto al asedio de Tiro y las grandes batallas contra el Rey de Reyes. Además, cabe destacar que esta sería la última vez que combatiría contra un ejército persa organizado. Ahora que había superado a su mayor obstáculo, el camino hacia la legendaria ciudad de Persépolis estaba despejado. 6. Saqueo de Persépolis y el fin del imperio aqueménida. Alejandro Magno y su liga helénica derrotó definitivamente a los aqueménidas en una batalla poco nombrada en la historia con la puerta persa. Ese angosto pasaje montañoso entre desfiladeros se abrió camino hasta llegar a la majestuosa Persépolis. Después de contemplar sus limitados tesoros, gloria y esplendor en aquella ciudad sagrada, comenzaron las celebraciones para unos merecidos guerreros, que con el paso de las horas se transformó en un jolgorio desenfrenado. Y se mascó la tragedia. Persépolis fue incendiada. Poco se sabe de la auténtica razón de su incendio. Unos dicen que fue un accidente, otros que por venganza al saqueo de Atenas producido años atrás durante las guerras médicas. Lo que sí sabemos es que Alejandro Magno, el admirador nato de Persia, lloró por la pérdida de semejante joya, que tuvo que sacrificar para mantener el liderazgo firme entre sus compañeros, ya que sin ellos no hubiera llegado ni continuado más adelante. Pero quién incendió Persépolis es algo que jamás sabremos y poco importa en realidad. Quizás debamos sentirnos agradecidos de que tan solo un incendio fue suficiente para sepultar Persépolis y conservar sus archivos de la fortificación, que siguen excavando valiosas informaciones que muestran cómo se administró el estado aqueménida. A día de hoy vemos Persépolis atrapado en el tiempo. Aquel fatuo banquete bárbaro deseaba en un soplo de racismo la destrucción total de su enemigo. Milenarias piedras y restos inauditos han perdurado a través de los siglos hasta nuestros tiempos. Como has dicho, lo único bueno del incendio de Persépolis fue la conservación de 2 cuerpos documentales, hoy conocidos como el Archivo de la Fortificación y el Archivo del Tesoro. El primero de ellos, el Archivo de la Fortificación, cuenta con miles de tablillas, cerca de 20.000, varias de las cuales están siendo todavía decodificadas y subsecuentemente publicadas. Estas fueron descubiertas en la sección noreste del sistema de fortificaciones de la terraza de Persépolis en el año 1933. Los textos fueron realizados durante el reinado de Darío I, desde los años 509 al 493 a.C., por una importante rama de la administración de Persépolis que organizó y supervisó la adquisición y redistribución de alimentos y ganado en el área nuclear del imperio.
La estructura de los textos, el formato de las tablillas y el hecho de que las tablillas fueran frecuentemente selladas muestran que ellas fueron el producto de un bien organizado sistema burocrático. El lenguaje principal de la administración de Persépolis parece haber sido el elamita aqueménida, aunque el uso de otros lenguajes y escrituras, tales como el acadio, el arameo, el persa antiguo, el griego, el frigio, están también atestiguados, aunque en mucha menor medida. El descubrimiento de tablillas administrativas comparables en Susa y Kandahar, en Aracosia, prueban que una similar administración regional a la de Persépolis estaba presente a lo largo del imperio. El objetivo práctico de estos textos, que presenta varias similitudes en forma, lenguaje y estructura con los textos del archivo de la Acrópolis de Susa, de finales del periodo neolamita, los hace particularmente interesantes para un entendimiento del sistema social y especialmente económico de Persia a comienzos del periodo aqueménida. El objetivo de estos textos era el registro, la supervisión y el control de la producción, los impuestos, la ingesta, el almacenamiento y el transporte de bienes comestibles, así como la redistribución de los mismos a animales, personas y dioses. Cualquiera que espere descripciones interesantes de la vida cotidiana en los primeros tiempos del Irán aqueménida estará decepcionado. Los empleados fueron muy prácticos y solo informaron de datos que eran importantes por razones administrativas. Sin embargo, podemos inferir mucho del movimiento de bienes y del funcionamiento de la red económica regional. Esto ciertamente también se aplica a los aproximadamente 270 textos que se relacionan con diversas prácticas culturales. Los ritos en sí no se describen, pero se relatan los bienes necesarios, los lugares, los oficiantes y, por supuesto, el dios beneficiario. El segundo corpus de tablillas es mucho más pequeño y fue hallado en una estructura conocida como el tesoro. Este archivo del tesoro cuenta con alrededor de 139 tablillas que registran pagos en plata entre los años 492 y 458 a.C., es decir, va desde los reinados de Darío I a Artajerjes I. La importancia de estos conjuntos documentales no solo reside en el contenido de los textos, sino también en los cientos de sellos impresos sobre ellos, los cuales aportan también una importante información sobre la cultura y las creencias de los antiguos persas. Con este punto positivo me quedo, que se han podido recuperar valiosos datos para la arqueología, porque lo que estaba claro, en mi opinión, es que una ciudad tan maravillosa como Persépolis solo cabía esperar que la destruyesen los bárbaros, llegaran desde donde llegaran, ya fueran turcos, árabes, mongoles, macedonios, la hubieran destruido igualmente, ¿no? Porque la impotencia y el atraso a nivel de civilización que debieron de sentir llegando a esta ciudad debió de ser algo insufrible, no lo soportarían. Así que me quedo con eso, se han podido salvar cosas de un incendio que a mi parecer era inevitable, porque de no ser europeos hubieran sido otros, hubieran sido árabes, turcos, mongoles, de eso no me cabe la menor duda. Así que cuanto antes quede sepultado, más pasará desapercibido. Y que por cierto, el descubridor de Persépolis, ¿sabéis quién fue? Pues ni más ni menos que un español, García Silva de Figueroa, en tiempos del siglo de oro del Imperio Español. Enviaron las primeras notificaciones a su monarca, Felipe III, tras el hallazgo y se quedaron impresionados. Así desapareció Persépolis, y con este triste final para Persia, no por ello el final de los finales. Las grandes civilizaciones son inmortales y así lo han demostrado a pulso los persas. Se inicia una nueva era, la era de la helenización, muy positiva, por cierto, con el imperio seleucida y las fusiones de Grecia-Persia. El sueño de Alejandro Magno realizado, en cierto modo, aunque poco podría disfrutarlo porque con su despiadado historial, aunque increíblemente bondadoso en algunos casos, recogió lo que se sembró y tras volver a la India, falleció misteriosamente en Babilonia.
Así que a lo que podemos señalar es a las fuentes, a los datos biográficos, a la historia, a todo lo que nos ha llegado. Y esto queda demostrado que Darío III, en el momento de su asesinato también por el sátrapa de Bactria, Besos, un traidor que lo asesinó, entonces Darío III legitimó a Alejandro Magno como su sucesor. Es decir, el rey persa prefirió a su enemigo antes que un traidor llegase al reino. Así que podríamos decir que Alejandro Magno llegó al trono de Persia de una manera legal. Entre reyes se solucionó aquello y Alejandro Magno buscó y persiguió al traidor de Besos. Por lo tanto, podríamos confirmar que no es el fin. Con Alejandro Magno no llega el final de Persia, ni del imperio, llega el imperio a la dinastía aqueménida, pero llega Alejandro Magno, que es un fan de los aqueménidas y de Persia, y que tras la muerte de Alejandro Magno, Persia, el estado aqueménida, no fue desarticulado para nada. Desde luego que no. Es evidente que los persas estaban mucho más avanzados que los griegos en lo referente a la administración y en muchas también otras cosas. El sistema administrativo persa era muy atractivo a los nuevos reinos e imperios que se crearon bajo el antiguo solar de los persas. No solo se mantuvieron muchas de las antiguas provincias persas, sino que, por ejemplo, los caminos reales fueron también un importante vehículo para la administración de estos nuevos reinos. Otro ejemplo claro es de lo que hablamos antes en relación a los pueblos montañeses. La táctica de Alejandro de someterlos no dio los frutos esperados y los seleucidas, por ejemplo, tuvieron que recurrir al antiguo sistema empleado por los persas del don y el contradón. En general, el imperio persa fue un modelo imperial en muchos aspectos, tanto para Alejandro como para sus sucesores. Es evidente que este imperio persa pues, fue un modelo, como también fue el imperio asirio un modelo para el imperio persa. Es decir, las cosas que están bien hechas, mejor no tocarlas, y ese modo de administración fue más allá, incluso fue con los partos, con los sasánidas posteriormente, que trataron de restaurar el antiguo régimen. Llegamos al final del programa. Como núcleo hemos tratado la invisible batalla de la Puerta Persa, pero también matizando lo que hubo un antes y un después para una mayor comprensión de la historia, sus resultados y, como no, pues algunas reflexiones personales, siempre mínimamente, para no distorsionar en demasía lo que ya es complicado de tratar. Espero que hayáis disfrutado de este viaje como nunca, chocante, divulgando informaciones lastimosamente ocultas, ¿por qué no decirlo? Yo he disfrutado muchísimo. ¿Qué te ha parecido el desarrollo del programa, Joaquín? Pues como siempre, un placer y creo que hemos pasado un rato agradable. Yo creo que por hoy hemos cumplido, divulgando una información injustamente olvidada. Aquí tenéis el vídeo en YouTube con un soporte de imágenes, el podcast en iVoox, ambos en espacio persa, mi espacio de divulgación de cosas persas, donde todos sois y son bienvenidos. Así que por favor, déjenos un comentario de lo que le ha parecido la labor realizada en este podcast documental. Nunca es tarde para seguir animándonos al profesor Joaquín y a mí. Sé de antemano que os gusta este material y por eso estamos aquí. Así que, Joaquín, muchas gracias por haber colaborado en este programa. Eres bienvenido a Espacio Persa y la gente pienso que te lo agradecerá de nuevo. Es cuestión de tiempo. Muchas gracias, amigo. Pues muchas gracias a ti por permitirme volver a participar en Espacio Persa. Y sin más, amigos, nos vemos en el próximo programa. Déjame tu comentario y si quieres suscribirte o no, tú decides. Intentaremos seguir adelante. Hemos hablado de muchas cosas hoy aquí. La conquista de Alejandro Magno íntegra de Persia, sus capitales definitivas desde la toma de Susa hasta Persépolis. Hemos hablado del camino real, del ingenio de los aqueménidas, su extraordinaria administración que tomarían los futuros imperios. También hablamos de ejércitos y armamento, junto al terrible bloqueo y bofetada que se llevó en la Puerta Persa, con las huestes de ariobarzanes apostadas en el angosto pasaje. Eso es todo por hoy. Os ha hablado en colaboración del profesor Joaquín Velázquez Muñoz junto a un servidor, Xavi Muñoz, para Espacio Persa a todo el mundo de inquietudes persas. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa. ¡Jodafes! Un saludo a todos y hasta pronto.
Thank you.